poco algo del contenido de esta materia. Quería retomar en la clase de hoy un poco la forma de Estado y forma de gobierno de nuestro país, de acuerdo a lo que dejamos, lo último que dejamos en la clase pasada. Según los conceptos desarrollados, veíamos que por un lado teníamos la forma de Estado y por otro la forma de gobierno. Respecto a la forma de Estado, lo que se veía era dónde se mandaba, cómo, territorialmente, donde lo que se analizaba era cómo operaba el elemento o factor gobierno o poder con relación al territorio. De esta forma encontrábamos distintas formas de Estado: Estado federal, Estado unitario, Estados confederados, y por otro lado estaban las formas de gobierno, en donde encontrábamos quién mandaba y cómo mandaba, es decir, cómo operaba este factor o elemento del poder gobierno con relación a las personas. Ahí íbamos a encontrar distintas posiciones, gobiernos democráticos, gobiernos totalitarios, gobiernos autocráticos, y cómo operaba toda esta forma de organización respecto a nuestro Estado. En ese esquema, el artículo que define la forma de Estado y forma de gobierno de nuestro país es el artículo 1 de la Constitución. Por ende, como les dije siempre, la herramienta básica en nuestra Constitución a mano, el artículo 1 de la Constitución va a decir: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según se establece en esta Constitución. Es por ello que cuando hablamos de formas de gobierno, quién manda, cómo se manda, vamos a hablar de lo que dice acá en cuanto a la forma de gobierno. Va a ser la forma representativa y republicana. Y con respecto a la forma de Estado, va a estar constituida por la forma federal. Ahora, dentro de lo que es la forma republicana de gobierno, ¿qué me va a implicar ello? ¿Qué va a implicar la forma republicana? Claramente va a ser un gobierno en el cual se van a establecer una serie de pautas que nos van a regir, que van a tener por sobre todo y como base la igualdad ante la ley. Va a estar regido por la soberanía popular. ¿Qué quiere decir soberanía popular? Que el que gobierna es el pueblo. El poder de regulación, el poder de dirección y de gobierno radica en la gente, en nuestra población. Va a aparecer la pauta distintiva de la división de poderes o división de funciones, donde a cada uno de los órganos gubernamentales se le va a atribuir una determinada función o determinado rol. Es decir, al poder legislativo, el dictar normas de alcance general para toda la población; al poder ejecutivo, la ejecución y administración de esas normas; y al judicial, determinar el alcance y la interpretación y la resolución de conflictos frente a un caso en concreto. La otra característica dada en la forma republicana va a estar dada por la responsabilidad de sus funcionarios. Como son representantes de la población, claramente ellos van a ser responsables de su obrar. Esto va a ir ligado a otra nota característica de la forma republicana, que va a estar dada por la periodicidad en las funciones y la publicidad de los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque ello me va a determinar a mí la facultad de poder ejercer el debido control de los actos de gobierno a través de la publicidad. Esto va de la mano también con las nociones de ética pública y las nociones de transparencia que últimamente tanto resuenan en todos los ordenamientos y en nuestra nación. La forma republicana también va a implicar el control de gestión que se realiza no solo interórganos, entre los distintos órganos gubernamentales, ejecutivos, legislativos y judicial, sino que también en la facultad que tiene la ciudadanía de ejercer su respectivo control, y que lo manifiesta como ni más ni menos que a través del ejercicio del derecho del voto, eligiendo o no a las autoridades gubernamentales por determinado tiempo.
y claramente la consagración, el respeto y el resguardo de las declaraciones, derechos y garantías que surgen de nuestra propia Constitución. Estas pautas son las que se van a encontrar en la forma republicana de gobierno, como dice nuestra Constitución. La Constitución habla, en cuanto a forma de gobierno, de forma representativa y republicana. Ya vimos republicana. Representativa, ¿qué quiere decir? Bien decíamos en la forma republicana que el que ostenta el poder es el pueblo. Él es el encargado de elegir y de ver cuáles son las pautas de dirección del gobierno. Ahora, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Dentro de esto vamos a volver a la Constitución, porque ustedes van a tener que ir manejándose con este instrumento, el más sencillo para ir marcándolo y ir ubicándose en la materia. Y vamos a ir al artículo 22 de la Constitución, que dice que este pueblo no gobierna ni libera, sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Con ello, cuando la pregunta va dirigida a cuáles son las formas de gobierno, es la forma representativa y a la forma republicana. Cuando hablamos de forma de Estado, el perfil de nuestro Estado es un Estado federal. Ahora, ¿cuándo hablamos de un Estado federal o cuándo hablamos de un Estado unitario? Según se tenga un único centro de dirección jurídico-política o varios centros de dirección jurídico-política que lleven adelante la organización del país. En el gobierno unitario, obviamente, hay un único centro de dirección jurídico-política que va a regir para todo el ámbito territorial, mientras que en la forma federal, cada uno, van a haber distintos centros de dirección jurídico-política, sujetos a un gobierno central. Lo cierto es que Alberdi hablaba de una forma mixta de cómo se organizaba el Estado federal a través de una forma mixta. ¿Por qué? Porque si bien existen distintos centros de dirección jurídico-políticas marcadas por las provincias, lo real es que también existe un gobierno único central, que es el gobierno federal, y al cual las provincias se vinculan en un ámbito de subordinación, de coordinación, de cooperación. ¿Por qué? Porque en sí, en el Estado federal, si bien es cierto que cada provincia mantiene su autonomía, todas ellas están vinculadas al gobierno federal por un instrumento único y obligatorio, que es la misma Constitución. Acuérdense respecto de esto que las provincias no son soberanas. El único soberano es el Estado federal. Y habíamos visto en la clase pasada que precisamente el Estado federal era el representante de ese Estado federal, lo era el presidente. El Estado federal era soberano para con otros estados, mientras que las provincias no. En las provincias se reconocía la autonomía, la facultad de dirigirse internamente dentro de cada jurisdicción territorial con su propio gobierno, con sus facultades normativas, con sus facultades tributarias, impositivas, legislativas, pero siempre reconociendo la existencia de un gobierno central, federal, que es el que las va a representar con relación a los otros estados. Para distinguir más claramente entre el Estado federal, podemos decir que existen distintos centros de dirección jurídico-política, donde hay un centro principal que se encarga de los intereses generales de todo el Estado. ¿Cómo están vinculados a estos? A través de una Constitución, ni más ni menos que la de 1853 con todas sus modificaciones. A su vez, va a existir una coexistencia de ese centro de dirección federal con los centros de dirección jurídico-política provinciales, que van a marcar entre todos una unidad. De esta forma, entonces, el Estado federal va a tener un ámbito federal exclusivo de aplicación que va a ser todo el territorio en su conjunto, más los lugares federales específicamente mencionados.
como por ejemplo las rutas nacionales o territorios federales que se reconozcan como territorio federal. Mientras que en el ámbito provincial ellos van a tener dentro del ejercicio de su jurisdicción y de su territorio también las facultades de gobernar y de dirigir, con la debida regla de deslinde, que a lo mejor lo han visto ya en otra materia. Esa regla de deslinde va a estar determinada por el artículo 121 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 121 de la Constitución? Que las provincias que son preexistentes a el propio Estado federal, sabemos que el Estado federal se organiza recién en 1853 y en realidad en 1860 cuando Buenos Aires termina de incluirse dentro de todas las provincias y como ordenamiento y reconociendo como ordenamiento básico a la Constitución Nacional. Pero cada provincia va a manejar su propio territorio y sus propias pautas. Todo esto guiados por un hilo conductor que va a estar dado por el principio de supremacía constitucional que lo vamos a ver en el día de hoy. Me interesaba cerrar esta parte con un pequeño dato más respecto a la ideología de Alberdi, que hablaba no solo en cuanto a una forma de Estado, una forma federal, sino que también hablaba de qué perfil tenía que tener nuestro Estado. Acuérdense que en la época en la que se funda y hasta el día de hoy nosotros tenemos una vasta extensión de territorio. Esto me va a implicar que llegado su momento, cuando se fundó, cuando nos empezamos a organizar, se tenía que definir qué clase de Estado queríamos. Si un Estado cerrado o un Estado que abriera las pautas y abriera las puertas a los distintos demás estados o miembros de otros lugares que quisieran habitar nuestro territorio. Y ahí va el artículo 2 de la Constitución Nacional, que habla de una de las características de nuestra ciudadanía. El artículo 2 de la Constitución va a hacer referencia a la religión y va a determinar que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué quiere decir eso según las pautas constitucionales? ¿Que la única religión es la nuestra? ¿Es la católica? No. Se admite la libertad de cultos. Esto lo vamos a ver más adelante en la Constitución. Pero tiene una principal empatía con el gobierno, con la Iglesia Católica, que es la que desde sus orígenes intervino en la organización, tomando contacto directo con distintos sectores poblacionales y brindando hasta el día de la fecha una atención, sin perjuicio de las otras religiones que en el día de hoy también tienen, yo sé, una participación activa. Lo cierto es que la Constitución Nacional marca ya una libertad, pero sí una principal simpatía con la Iglesia Católica. Todo esto, como les decía, tiene sus orígenes en las bases de Alberdi. Alberdi hablaba de la necesidad de poblar, que era necesario, una Argentina estricta en sus lineamientos y despoblada, o abrir las puertas para que se viniera a poblar y se viniera a producir riqueza en nuestro Estado. Claramente la segunda posición, es decir, una Argentina con las manos abiertas hacia toda la gente que decidiera venir a poblar, valga la redundancia, nuestro territorio argentino y a producir y a conformarse. Esto fue de la mano de otro artículo de la Constitución que va a hablar de la situación de los extranjeros y que hasta el día de hoy se introduce y tiene mucha preexistencia, porque vamos a ver que existen ciudadanos de todo tipo de países que vienen sin ningún tipo de limitación a habitar el suelo argentino. El artículo 20 de la Constitución va a decir: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar, casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía
ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acotar el término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. ¿Qué quiere decir esto entonces? A diferencia de otros estados, ustedes sabrán que si nos vamos al exterior, nos vamos a Europa o nos vamos a otros países, debemos contar con instrumentos de visa, por un lado, más en Europa y en Estados Unidos también, se nos autoriza un cierto tiempo de estadía ahí, 3 meses. Después tenemos que volver para volver a irnos si es que queremos seguir estando en otros estados. ¿Por qué? Porque no tenemos esta amplitud como la prevé nuestra Constitución, que tiene su origen en eso, en la ideología de Alberdi y de toda esa corriente que necesitaba poblar. Si ustedes saben, el artículo que les mencioné habla de la igualdad de los derechos del extranjero respecto de los derechos del ciudadano argentino. ¿Igualdad de qué derechos? La Constitución bien lo dice. Estamos hablando de la igualdad de derechos civiles. ¿Esto qué implica? Todos los derechos, menos los derechos políticos. La única limitación que va a tener el extranjero va a estar dado ¿por qué? Por el derecho a formar parte de partidos políticos, postularse como candidatos o a votar. En el resto de los casos, tiene la misma cantidad de derechos que tenemos nosotros, a transitar libremente, al respeto de la propiedad privada, el derecho a trabajar, el derecho a una vivienda digna. Y son estas las consecuencias de nuestra forma, de nuestro perfil de Estado. Por eso tenemos tanta gente que viene de Bolivia, de Ecuador, de Chile y de todos lados, a los que el Estado tiene que hacer frente. Evidentemente esta cláusula que la vemos hoy, que habilita este acceso irrestricto, todo aquel que quiera habitar el suelo argentino, implica también una serie de obligaciones para con los extranjeros y nos coloca en una situación de desigualdad a nosotros respecto de otros estados, porque otros estados no tienen este régimen. ¿A qué voy con ello? La cláusula fue establecida en aquel momento y sigue vigente. Por ende, limitaciones desde el extranjero hacia el extranjero, constitucionalmente no podemos impartir, salvo que el día de mañana exista alguna cláusula que empiece a modificar un poco y que a lo mejor limite, como lo hacen otros estados. Pero eso ya se trata de políticas públicas y de políticas de Estado y del mejor perfil que cada ciudadanía, cada estado y cada organización decida adoptar en su país. Para nosotros sabemos, conforme a lo que vimos en este artículo, tenemos 3 formas de adquirir la ciudadanía. El jus solis, el jus sanguinis y la ciudadanía por opción. El jus solis quiere decir que aquella persona que haya nacido en territorio argentino o en el lugar que se considere territorio argentino es ciudadano argentino y goza de todos nuestros derechos. El jus sanguinis implica que la ciudadanía se va a adquirir por que nuestros ascendientes tienen ciudadanía argentina y nosotros heredamos ser ciudadanos argentinos. O la ciudadanía por opción, que marca ya que, como lo dice el mismo artículo 20, que lo mencioné, la misma residencia continua por el término de 2 años va a facilitar la obtención de la ciudadanía argentina. ¿Esto qué es? Con un simple trámite, recurriendo a la justicia federal y procediéndose a su inscripción y solicitud. Vemos entonces con esto otro perfil más de nuestro Estado, cerrando así la idea de cuál es el perfil y cuáles son los contenidos, ya que nuestros constituyentes han tenido en mira para la organización de nuestro Estado. Bueno, con esto cerramos esta primera etapa, para continuar luego ya con algo esencial que va a estar constituido por la propia supremacía constitucional para entender cómo nos organizamos frente a ese Estado federal y la coexistencia de las provincias autónomas. Solo les dejo una pregunta para que la siguiente clase la podamos compartir.
Me gustaría mucho que averigüen, yo ya lo sé, pero la idea es que ustedes averigüen para que nos podamos situar, dentro de los estados de América Latina, qué es lo que prevalece, si la organización del Estado federal o la del Estado unitario. Y en ese contexto, ¿qué forma de organización tiene Brasil? ¿Qué forma de organización tiene Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia? ¿Está? Bueno, muchas gracias chicos y nos vemos.